La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Rafael Tobías Crespo, diputado al Congreso por el Distrito Nacional, ahora de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Tobías, bienvenido al programa. Buenos días, ingeniero, buenos días, Jacqueline, y también a todos los televidentes que siempre le han seguido por mucho tiempo. Un placer, Tobías, tenerte en el programa. Una pregunta obligada, Tobías, el cambio del PLD a la Fuerza del Pueblo, ¿qué cosas te motivaron? Bueno, desde hace un gran... tú eras de los denominados aguacate. Bueno, los que apoyamos en la campaña interna al expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, antes de ese momento, ese día y a partir de ahí, del 6 de octubre hacia acá, pues fuimos sometidos a una serie de maltratos, de vejaciones, de desconsideraciones por la alta dirección del partido y desde el mismo Palacio Nacional. Es decir, no hubo contemplación y de manera constante y muy continua, pues se abusó de todo lo que es el poder y la dirección política que ostentaban en contra de todos aquellos que en ese momento lo apoyamos y finalmente que posiblemente no estábamos de acuerdo con la forma en que estaban haciendo la política. Eso nos llevó a nosotros el domingo a escribir una carta, pero ingeniero Jacqueline, eso no fue diferente en el año 2016, es decir, que de manera reiterada esa dirección política y ese equipo pues siempre nos estuvo castigando a nosotros, pero en ese momento como peledeísta disciplinado, nunca cogimos un micrófono, nunca fuimos a la prensa y decidimos durante todo ese tiempo aguantar de manera estoica, como lo hicieron otros compañeros. No fue la excepción, no solamente diputados, sino alcaldes, candidatos a regidores, a senadores y muchos, como nosotros decimos, compañeritos del partido que fueron cancelados y eliminados de sus puestos por el simple hecho de estar en esa posición. Eso lo que lleva es una visión y una práctica muy sectaria, muy grupal, muy divisionista, que siempre ha sido parte de la naturaleza de ese equipo, parte de su filosofía, y no creo que cambien. Es decir, no había forma de que Tobías Crespo y cualquier otro dirigente en 2024, 2028, que tenga proyección o que tenga alguna propuesta de participar de manera democrática en un partido político, pues tuviera espacio, porque es difícil que mentalidades autocráticas ver algún relevo o alguna renovación y democracia. Es más de lo mismo y ahí fue el fracaso de lamentablemente tirar por la borda 40 y pico de años de formación de un legado del profesor Juan Bosch, 20 años de gestión de diferentes gobiernos que cuando uno mira hacia atrás hay realizaciones, hay logros evidentes y todo por una ambición de mantenerse a como diera lugar. Eso dio al traste, fue una de las grandes causas, no la única, por la cual el Partido de la Liberación Dominicana perdió en el 6 de octubre, porque perdió en febrero, perdió en marzo y perdió el 5 de julio. Ahora, Tobías, uno de los cuestionamientos que se hacen es por qué esperar a la juramentación del 16 de agosto para hacer público ese cambio. Muchos decían que habían aguacates, decir que aparentaban ser del PLD, pero eran de la Fuerza del Pueblo. Entonces, en medio de una situación en que se habla de que el país requiere que los políticos sean transparentes, que sean sinceros, que sean honestos, este cambio, pues, aunque es entendible en cierta forma, no deja de ser cuestionado por mucha gente. Dicen, porque esperaron a juramentar, se usaron el dinero del PLD en la campaña, entonces después se van. Además del hecho de que algunos dicen que esa representación es del partido, no de la persona en sí. Acláranos todo esto, Tobías, por favor. Y lo primero que nos voy a empezar por lo último, la diputación la gana uno de manera preferencial, los ciudadanos votan por uno, aunque te presentan en un partido político, pero la Constitución no prohíbe que tú puedas pasar de un partido político a otro. Lo segundo es
que al final lo que han indicado, a nosotros en esta campaña no nos apoyaron a nivel de recursos. Se utilizó todo el poder del gobierno desde Palacio. A mí no se me dio ni una fundita de pan, ni un salami, ni un saquito de arroz, ni raciones, ni comida cruda de los comedores económicos, ni todo lo que el gobierno dio en favor de los candidatos que eran de su partido. Nosotros siempre, Jacqueline, y aquí lo digo de manera transparente, hemos siempre buscado los recursos de nuestra campaña. Lo que de la Junta Central Electoral es muy mínimo, lo que le entrega a uno de la Junta Central Electoral, y a mí no se me apoyó. A otros pudiera ser que sí, no digo que no, pero desde ese lado hacia este lado lo único que hubo fue maltrato, desconsideraciones, campañas sucias, se nos robaron votos. Incluso tuvimos que bajar a la Junta del Distrito porque querían, después que ganamos en el corazón del pueblo, en las mesas, en la campaña electoral, querían en la Junta del Distrito, y ustedes vieron un caso de una persona que fue apresada dando actas, querían quitarnos bajo la máxima de que acta mata, junta mata acta. Es decir, que el plan fue muy desconsiderado. Yo no hacía nada en ese partido bajo esa premisa. Cualquier cuestionamiento sobre transfugismo no aplica aquí, porque el transfugismo es cuando tú pierdes la candidatura de un partido. Yo no perdí, yo gané el más votado el 6 de octubre con el doble de votos, y luego te gané también el más votado en la LD el día 5 de julio. Así que yo no perdí en ningún lugar para que se me aplique el tema de transfugismo. Pero sí, el partido y la dirección del partido debió entender que con una estrategia donde se castigó y se maltrató, no puede esperar que se le devuelvan flores. Es decir, el librito daba eso. Ok, Tobías. ¿Y cuáles son los planes que tiene Tobías Crespo para su participación en el Congreso en esta coyuntura y también del partido Fuerza del Pueblo? ¿Hay una agenda que quieren promover a nivel como institucional del partido, que obviamente deberá armonizar con la agenda del legislador y las promesas que hizo en campaña a la comunidad que le votó? ¿En qué está todo eso? Bueno, en primer lugar, ya en el Congreso Nacional una agenda muy fuerte, sobre todo en la Cámara de Diputados, con proyectos de leyes. Estuvimos casi el día entero, una sesión muy larga, la primera sesión de este nuevo periodo, y trabajando temas importantes que han durado 10, 15 y hasta 20 años, que yo creo que debemos salir de ellos. Ya ustedes hablaron en el programa, como es el Código Penal, y sacar las causales, y que eso vaya a una ley aparte, y que el que quiera ir al Tribunal Constitucional pues que vaya, y otras leyes importantísimas como el Código Civil, el Código Procesal Civil. ¿Tú la favoreces? Yo favorezco que se saque ¿Tú favoreces que se saquen las 3 causales? Claro, Jacqueline, porque es que estamos dejando de aprovechar 175 artículos que van a dar al traste con la delincuencia, el crimen organizado, todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. Es decir, hay 175 artículos que el Ministerio Público y la Justicia y el país está esperando, y no hemos podido aprovechar un trabajo de carpintería muy bien hecho por legisladores durante mucho tiempo, y que nunca las leyes van por adelante del crimen y la delincuencia. Nosotros estamos muy atrasados. Yo creo que es un tema que divide la sociedad, como las causales con respecto al embarazo, y la Constitución de la República lo establece en el artículo 37, la vida desde su concesión. Si algún sector interesado quiere insertar las causales, que vaya a una ley especial, y si algunos entienden que eso es inconstitucional, que vaya al Tribunal Constitucional. Mi propuesta fue siempre así. Tomé turnos anteriormente para que por fin nosotros tuviésemos un código penal que pueda la sociedad estar tranquila de todo esto que nosotros horrendo que está pasando con respecto al crimen, la delincuencia y todo lo demás. En la parte personal, particular como legislador, nosotros tenemos, la Fuerza del Pueblo tiene una agenda de temas que coinciden en gran parte con las expectativas de la sociedad con respecto a la ley de agua, de desechos sólidos, el Código Civil, el Código Procesal Civil, y una serie de la ley de participación ciudadana, de fiscalización y control político. Es decir, hay muchas leyes, sobre todo de la que establece la Constitución del 2010, que todavía creo que faltan
40 y pico, de 100 y pico que ya nosotros hemos aprobado del 2010 a la fecha. Nosotros vamos a trabajar durante este año, como ustedes saben, siempre hemos sido muy productivos aportando, no perdemos el tiempo si nos dan esa responsabilidad. La modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 153-98, que tiene más de 20 años, una ley de telefonía que ya está obsoleta, y crear con ella, a partir de ahí, crear el nuevo marco jurídico de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Ya nosotros hemos trabajado esa ley porque es mi área de competencia profesional y personal y empresarial de más de 30 años. Conocemos el sector desde del año 80 y pico, y sobre todo queremos aportar para los próximos años un marco jurídico de las tecnologías de información y de telecomunicaciones que permita que el país siga avanzando. Es decir, las tecnologías, y lo hemos demostrado en esta etapa de pandemia, ha sido fundamental para el teletrabajo, la teleeducación, y va a ser herramienta de desarrollo en los próximos años post pandemia, es decir, la situación que nosotros tenemos a nivel mundial, y sobre todo cómo las tecnologías pueden a los pueblos ayudar a su desarrollo. Incluso hay una estadística que muestran que dentro de del grupo del G8 es el que invierte el 80% de los recursos en el mundo en las TICs, en las tecnologías, por su gran nivel de desarrollo. Tobías, yo estaba fuera del aire por el problema eléctrico que tengo en mi casa. Afortunadamente lo pude resolver. Mira, yo te quería dar la razón en la pregunta que te hizo Jacqueline, es decir, ustedes ganaron a pesar de... Es decir, los diputados y senadores que eran simpatizantes de Leonel y que se quedaron, no recibieron un solo centavo para la campaña. O sea, ustedes ganaron a pesar de que tenían el gobierno en contra. Pero justamente yo quiero irme a ese tema rápidamente, brevemente, porque hay un debate en el tema del Senado, si la segunda fuerza es la fuerza del pueblo o la segunda fuerza es el PLD. ¿Cómo es la cosa? No, en el Senado de la República la segunda fuerza es la fuerza del pueblo, es la que tiene la mayor cantidad de senadores. Pero y el tema que argumenta Domínguez Brito, de que si no, que fueron, es decir, que son de la fuerza del pueblo, pero fueron postulados por otros partidos. Bueno, pero la configuración ¿qué tan cierto es eso? Es decir, ¿de quién son? La configuración actual te dice que por voluntad propia dejaron ese partido a otro. Ahora, si Domínguez Brito tiene representante político del PLD cualquier cuestionamiento, la dirección política, pues lo que tiene que ir es al Tribunal Constitucional. Pero a nivel numérico, eso está ahí. Tobías, en la circunscripción que tú representas, no me acuerdo si es la 2 o la 3, ¿cómo está la situación en general de la población? La 2, con lo del COVID. Yo sé que muchos candidatos y muchos políticos tuvieron de sus propios recursos, de los que ellos mismos se agenciaron de diferentes formas, pagar prueba de COVID, ayudar con la comida, en medio de este desempleo, dame algo, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. ¿Cuál es la situación en términos de salud y económica de esa circunscripción número 2 y de los barrios que la conforman? Es una situación muy, muy triste. Nosotros desde marzo hasta la fecha, como bien usted lo dice, y nos critica mucho la prensa, pero cuando digo la prensa es muchos sectores, a veces de la sociedad civil, con el tema de que nosotros estamos siendo solidarios y asistencialismo, pero de marzo para acá debo indicar que nosotros tuvimos que mandar más de 40 ataúdes, personas que fallecieron, es decir, una gran cantidad de personas que fallecieron. Eso fue suministrado por nosotros a nivel particular. Tuvimos que movernos con muchos ciudadanos para poder conseguir internarse en los hospitales, en las clínicas, para poder conseguir unidades de cuidado intensivo, para poder conseguir habitación. Todavía lo estamos haciendo para las pruebas rápidas, las pruebas PCR, y aquí vuelvo y reitero, de las causales por las cuales nosotros decidimos, hasta las pruebas rápidas PCR las sectarizaron. Si usted no era de los diputados de ese equipo, no recibía la ayuda. Nosotros tuvimos que valernos hasta de amigos particulares para poder
hasta conseguir pruebas PCR, porque todo lo tenían cerrado, sectarizado, las raciones en ayuda llegaban de eso. Fue que usted ha visto los resultados de cómo la población le reaccionó. Es una situación muy triste, han perdido muchos ciudadanos, no solamente de mi circunscripción, que han sido suspendidos temporalmente, luego han sido entonces sacados de sus puestos, porque el empleador no ha podido mantenerlos a ellos acá. Uno de los grandes retos precisamente que nosotros tenemos en el próximo Congreso es propiciar la aprobación de leyes y de resoluciones que vayan en favor de la salud, de la economía, de levantar la economía, de cómo nosotros generar empleos para que esa fuerza productiva que ha perdido sus espacios de trabajo y sobre el cual llevaba el sustento a los hogares, pues pueda restablecerse el nivel de empleo. Posiblemente nos tomará algunos meses, algunos años, y sobre todo apoyar el tema de la educación, que el año escolar va a iniciar con muchos tormentos. Es decir, tenemos grandes retos y grandes desafíos, y así como está nuestra circunscripción número 2, pues imagino que están las demás circunscripciones, porque la pandemia del COVID ha afectado a todos por igual y a todos los países. Es decir, una situación que se ha desplegado en todo el mundo. Nosotros tenemos fe y estamos trabajando, no descansamos, todos los días estamos conectados con nuestros votantes, por eso hemos ganado en 5 procesos, hemos sido el más votado, 2 internos y 3 externos. Creo mucho en el trabajo, en la fe de que podemos ir avanzando, y ya con un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, pues vamos a ver cómo esas expectativas y esa esperanza, que es lo que nunca se pudo perder, nosotros logramos cambiar la cara y el ánimo de la situación de muchos dominicanos y dominicanas. Ese es nuestro gran desafío en este periodo. Tobías, hablando de expectativas y esperanzas, ¿sí? Tú fuiste el autor y el que se fajó con la ley de tránsito. Y digo que había muchas expectativas y esperanzas porque con esa ley, la creación del Intran, el DGCET, los reglamentos, había la esperanza de que no se iba a solucionar el problema del tránsito de un día para otro, pero por lo menos íbamos a ver una relativa mejoría con el tema de los tapones. Lo que hemos visto es al contrario, que con esos nuevos organismos cada vez hay más tapones, y eso que había muchas esperanzas con la incumbente anterior, con Claudia Francesca. Yo desconozco el actual, no he visto su perfil. Entonces, mi pregunta es, y tú que conoces la ley, y además tú fuiste director de tránsito terrestre, es decir, aparte de que tu especialidad es la tecnología, el diputado y conocedor del tema, ¿a qué tú atribuyes? Yo no me atrevo a decir fracaso, pero estoy casi diciendo el fracaso. Es decir, ¿qué ha faltado para que esa ley dé sus frutos? Mire, la ley 6317 que nosotros trabajamos durante 12 años y pico, duró 6 años en el Congreso, perimió 5 veces, y que todo el país trabajó y aportó, es una herramienta que permite el desarrollo de la movilidad, el transporte, el tránsito por los próximos años, traza una ruta crítica de la movilidad, tanto urbana, interurbana, de personas, un tránsito expedito, un transporte eficiente, y bueno, en ese aspecto, digamos que o no hubo la voluntad política o hubo incapacidad o ineptitud de las autoridades que dirigieron durante los 3 años posterior a su promulgación, pero las expectativas nuestras fueron tiradas por el piso. Pero no solamente de Tobías Crespo, sino de todos los diputados, 15 diputados o más diputados, porque en el segundo periodo agregaron diputados nuevos que trabajaron mucho en esa ley, mucha inteligencia, mucha profesionalidad, vista pública, expertos y consultores trabajaron en esa ley para que una gestión que no hizo casi nada, y lo único que se logró, entiendo yo, que fue su promulgación y el cambio, la reforma institucional. Es decir, no fue que se crearon nuevos organismos, ingenieros, sino que se creó uno, que el Intran, se redefinió la DGC y se atribuyeron las competencias que es de la justicia y del Ministerio Público. Después se eliminaron una serie de entelequias que no aportaban muy poco, como eran la OTT, el FONDE, el de pensión y jubilación de los choferes, incluso la DGT por 6 años, que ya no tenía sentido que siguiera porque le habían quitado otras instituciones por
la única que existía por ley. Era un desorden jurídico. Ya hay una ley, ya hay un marco jurídico, ya no hay excusa de parte de los incumbentes para no decir que tienen una ley, pero hubo una gran incapacidad. Incluso los reglamentos que se le daba 6 meses al Intran, de 32 reglamentos, solo pudieron ser aprobados y promulgados, creo que 5 o 6 reglamentos, y la situación que tenemos es peor, porque hay una deuda acumulada, es decir, perdimos 3 años muy valiosos, y las expectativas del país era que se cambiara, que se transformara. Vamos a ver con las nuevas autoridades, tienen en esa ley realmente toda una ruta crítica para definir su accionar no solamente en los próximos 4 años, sino posteriormente. Y nuestra esperanza sigue abierta y nuestras expectativas, porque fue mi último hijo, es decir, mi mayor hijo en el Congreso, aunque ya yo tengo otras leyes también promulgadas, aprobadas y promulgadas por el Ejecutivo, que esa no ha sido la única. Y en ese aspecto nuestras expectativas siguen vivas, aunque los colegas nuestros pues están realmente indefinidos, es decir, realmente pudiéramos avanzar desde el punto de vista de voluntad política, porque si se aplican recursos, si hay voluntad política, si se forman los profesionales y los agentes del sector, los transportistas, y si se aplica la tecnología, nosotros podemos ver un cambio aproximadamente en 4, 5, 6, 7 años, porque no es verdad que de la noche a la mañana problemas acumulados, la ley anterior tenía 50 años ya, y los diferentes gobiernos no asumieron el toro por los cuernos, como dice uno a nivel popular. Esperamos que eso pueda cambiar, porque ya hay una ley, como dicen a nivel católico, habemos papa, y no hay excusa para no decir que no se puede aplicar la ley. Yo creo que lo único que se hizo, Tobías, fue el cambio, perdón, Jacqueline, lo único que se hizo en Intran fue el cambio de poner en una sola dirección todo Naco, y eso fue un fracaso porque sigue habiendo los mismos tapones en la Naco, en la Tiradentes y en la Fantino Falco. No sirvió de nada. Adelante, Jacqueline. Que eso no, y déjeme decirle que son competencias del Intran. Que los alcaldes, los 158 alcaldes, 134 directores de distrito municipal tienen atribuciones y competencias. No solamente podemos decirle al Intran. ¿Qué significa esto? Que ese cambio de sentido, el reordenamiento vial municipal, le corresponde a un estudio de tráfico, ¿verdad? A la alcaldía, que junto con la DGC, el Intran lo que hace es coordinar las diferentes alcaldías, pero la sala capitular de cada alcaldía es que hace estos estudios y que determina el proceder. El Intran solamente es un coordinador sectorial entre el Intran y la DGC, porque la DGC al final tiene que dar cumplimiento al cambio de vía, al cambio de sentido, al reordenamiento vial y cualquier otra medida que impacte en la municipalidad. Que son de las cosas que de la ley todavía no se han entendido. Tobías, ¿cuál es tu secreto como político, como legislador, como ciudadano, munícipe, vecino, que hace que por 5 elecciones consecutivas tú seas el más votado o el de los más votados de tu circunscripción? Con apoyo del gobierno, sin apoyo, con COVID, sin COVID. ¿Cuál es el secreto de Tobías Crespo para granjearse ese apoyo que no cambia en la población? Yo a veces digo de manera cosa que el truco se nace, ¿verdad? Y aquí no quiero ser presumido, pero realmente, Jacqueline, ha sido el trabajo constante. Yo estoy trabajando desde los 14 años. Desde los 14 años estoy metido trabajando en política 34 años. Cada vez que me asignan una función pública la cumplo. Trabajo 365 días del año. Los compañeros y compañeras que son parte de mi equipo trabajan de manera continua en la parte comunitaria, deportiva, social, religiosa. Y al final yo entiendo que el que trabaja cobra, que el que siembra cosecha. Y agradecido en primer lugar de Dios, que siempre nos ha acompañado, nos ha protegido. Mi familia, que somos una familia de políticos todos, nunca me ha dejado solo, siempre nos ha acompañado. No es un proyecto particular, es un proyecto incluso, digo yo a veces, que de familia, de generación. Y en ese sentido, agradecido siempre de mi familia. Mi equipo de trabajo, que bajo maltrato, amedrentamiento, cancelaciones, llamadas y todo lo demás, nunca se dio.
y se mantuvo ahí, por lo menos en este proceso y en los anteriores. Y sobre todo una población de mi circunscripción que ha reconocido el trabajo, agradecido de esos votantes que entonces ponen sobre nosotros una gran responsabilidad sobre el cual no debemos fallar. Es decir, sobre Tobías Crespo hay muchos ojos puestos, hay mucha visión, y cualquier paso en falso nuestro pues lleva a muchas críticas, porque hemos siempre tratado de dar un ejemplo. Entonces yo creo que ha valido la pena, 2 triunfos internos, el más votado, el último incluso interno con el doble de votos, y hacia afuera 3 veces también. Más que un orgullo, es un reto y un desafío en el cual yo digo que no puedo fallar y que debo seguir trabajando, porque también los medios de comunicación están muy pendientes cada vez que nosotros o damos una declaración o convocamos, porque siempre vamos en la posición propositiva para aportar. Somos una persona de proyectos, de propuestas. Muy bien, Tobías, muy agradecido por tu participación. Te felicitamos porque eres de los legisladores más productivos. Que siga así, para que sigas cosechando éxitos políticos. Un gusto, Tobías, siempre para ti en Telematutino 11. Así es, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y entonces retornamos con la recta final del Telematutino 11.